Buenas, buenas, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad, MBD Noticias, edición central. Hoy con Mariana Abreu en la co-conducción. Bienvenida, Mari, un gustazo como siempre. Muchas gracias, Martín. Un placer acompañarte en estos días que, bueno, nuestra compañera Natalia Nogués está tomándose algunos días de su merecido descanso. Y también con ganas de arrancar con el tema del día, que sin duda es el agua, ¿no? Efectivamente, porque la bancada del Senado del Frente Amplio presentó una batería de propuestas para mitigar los problemas que están vinculados justamente al agua potable, pero el oficialismo no las respaldó. La oposición cuestionó lo que definió como una actitud mezquina del oficialismo, mientras que desde la coalición de gobierno se pidió más tiempo para estudiar con profundidad estas iniciativas. Bien, y el sindicato de OCE pidió a la UDELAR que estudie la calidad del agua en el área metropolitana y el Ministerio de Salud Pública recomendó a las embarazadas que eviten consumir agua de OCE en Montevideo y zona metropolitana. A esta hora hay una movilización de organizaciones sociales frente al Palacio Legislativo. En este contexto, además, Inumet no prevé lluvias importantes en el futuro cercano. Si te parece, Mariana, ahora completamos la mirada a la agenda de hoy. Veamos titulares. Una de las 5 viviendas que adjudicó la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, fue a su ex empleada doméstica. El Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley que modifica la Ley de Negociación Colectiva de 2009. El Frente Amplio criticó el cambio y aseguró que perjudica a las y los trabajadores. Docentes del Liceo 41 ocuparon esta mañana el centro de estudios por hechos de violencia de los últimos días. El Ministerio del Interior lo desalojó unas horas después y hubo críticas de las autoridades. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos planteó en el Parlamento que el proyecto de ley de prisión domiciliaria excluya a quienes cometieron delitos en el marco del terrorismo de Estado. Inumet no prevé lluvias importantes y estima que hasta julio se mantendrá la situación de déficit hídrico. El presidente argentino, Alberto Fernández, mantiene su cruce con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, ahora debido a la polémica suspensión de las elecciones del gobierno de una provincia. El Parlamento ecuatoriano, de mayoría opositora, aprobó el juicio político de censura al presidente Guillermo Lasso, en el marco de acusaciones por delitos de peculado y malversación. Se confirmó que Marcelo Bielsa será el técnico de la selección uruguaya de fútbol. Debutará en junio, en partidos amistosos contra Cuba y Nicaragua. Gracias por estar del otro lado, acompañándonos a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio 107.7 FM y en uniradio.edu.uy. Vamos a pasar a otros temas. Así es, Mariana. Vamos a empezar a repasar los titulares de esta jornada, así que ya mismo y por motivos vinculados empiezo a presentar a nuestro compañero y compañera en la ocasión. En primer término, Macarena Vico y movilización en la vuelta. ¿Cómo andás, Maca? Sí, así es, Martín. Es la tercera movilización autoconvocada por el tema de la sal del agua, justamente el aumento de sodio y de cloruro determinado por OCE. Es la tercera, como decía. El lunes se manifestaron frente al Ministerio de Salud Pública, ayer frente a Torre Ejecutiva y hoy aquí en el Palacio. En este momento se estaban movilizándose, circulando alrededor del Palacio. Estaban esperando también para ingresar al Parlamento porque en una sesión de diputados los invitaron a participar. Unas 50 personas y sin carteles estaban definiendo qué hacían al respecto. Justamente decirles que hay muchos jóvenes que están aquí autoconvocados por este tema y la consigna es: no es sequía, es saqueo. También ha habido un aumento en la concurrencia desde el lunes hasta ahora. Más adelante vamos a venir con algunos testimonios. Gracias, Macarena. Hay un problema con el agua que sale por la canilla que repercute en el agua que se vende en botella. Martín Duarte, otro móvil de esta jornada. ¿Cómo te va? Martín, Mariana, buenas noches para ustedes. Sí, se triplicó en este arranque de semana la venta de agua embotellada en los comercios. Esto ha llevado a que en algunos escasee justamente los bidones de agua. Algunas marcas en particular de agua embotellada ha demorado el abastecimiento. Vamos a estar hablando un poco de este tema, también de lo que se ha señalado por parte de Cambadu, la estabilidad a nivel de precios. En algunos comercios han circulado incluso fotografías a través de las redes sociales. Se ha restringido la venta, en este caso para las unidades de bidones que se pueden llevar. En todo este marco estaremos recorriendo algunos comercios justamente viendo cuál es la situación al día de hoy aquí en la capital.
Muy bien, pasamos a otro asunto. Les contamos que la senadora Carmen Aciaín defendió el proyecto de su redacción que promueve la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. La organización Madres y Familiares, a través de Ignacio Randonea, uno de sus referentes, reclamó que se excluya expresamente de este beneficio a represores de la última dictadura. Así como se excluye determinado tipo de delito, que se excluya los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Sería tan discriminatorio decir, vamos a darle beneficio a fulano, mengano y tal, de prisión domiciliaria, señalando con nombre y apellido, como negárselos porque son fulano, mengano y sultano. Y empezamos con el desarrollo informativo de esta jornada. El tema principal quedó planteado en el comienzo en la portada. El Ministerio de Salud Pública recomendó a las embarazadas que eviten consumir agua de OCE en Montevideo y la zona metropolitana debido, como se sabe, a los actuales niveles de sodio y también de cloruro. Además, hizo la misma recomendación a personas que padezcan enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca o cirrosis. Las recomendaciones fueron realizadas en acuerdo con las cátedras de Nefrología, Cardiología y Medicina Interna de la Universidad de la República, la Academia Nacional de Medicina y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. En ese marco, la ministra Karina Rando afirmó que las personas sin diagnóstico de hipertensión arterial podrán mantener el consumo habitual de agua a diario, al tiempo que se recomienda no agregar sal a los alimentos para niños que estén iniciando la alimentación y, de ser posible, utilizar agua mineral para la preparación de fórmulas de lactantes. En tanto, la población que utilice medicamentos antihipertensivos y diuréticos deberán disminuir al máximo el consumo de alimentos con exceso de sodio, mientras que el consumo de agua de OCE no podrá exceder el litro por día. A su vez, los pacientes que padezcan enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca y cirrosis, así como las embarazadas, deberán evitar en lo posible el consumo de agua de OCE y al mismo tiempo asesorarse con los médicos tratantes. Según la ministra Rando, estas personas son las que deben tener mayor cuidado al consumir el agua de OCE. La bancada del Senado del Frente Amplio presentó una minuta de comunicación con propuestas para mitigar los problemas justamente del agua potable. El oficialismo no las respaldó. Sí, la oposición propone entregarle vouchers a la población de menos recursos para que pueda comprar agua embotellada y a su vez exonerar de IVA y de IMESI, o sea, de esos dos impuestos al producto mencionado. La minuta presentada por el Frente Amplio incluye 5 propuestas para atender la situación del aumento de cloruro y de sodio en el agua de OCE. Entre las medidas, la oposición planteó otorgar un voucher equivalente al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social del MIDES. Además, propuso extender ese beneficio a todos los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a 2 jubilaciones mínimas. Otra propuesta es exonerar de IVA e IMESI al agua embotellada en todas sus presentaciones que provengan de fuentes naturales, es decir, que no se abastezcan de las fuentes que OCE utiliza. También se propuso al Poder Ejecutivo evaluar una reducción significativa de la tarifa de OCE a los usuarios del área afectada por el incremento de cloruro de sodio en el agua, esto es, Montevideo y el área metropolitana. Y por último, se pidió que el gobierno utilice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para realizar una campaña de bien público que informe a la población acerca de la situación. Y atención con esto, porque Inumet, digamos que no prevé lluvias importantes y estima que hasta julio se va a mantener la situación de déficit hídrico. Bien, la situación de las reservas del agua y las perspectivas de lluvia para el próximo trimestre van a ser el tema del programa sobre ciencia, transmitido a través de la pantalla de TV Ciudad hoy a las 22 horas. Este es el sistema que se encarga de almacenar agua dulce que será potabilizada para su consumo en el área metropolitana. La represa de Paso Severino, la vemos claramente en el mapa, es la más importante. Tiene hoy 8 millones de metros cúbicos almacenados, pero su capacidad máxima es de 67 millones de metros cúbicos. Casi el 10%, lo demás se fue, lo tomamos. La represa de Canelón Grande tiene una capacidad máxima de 10 millones de metros cúbicos, muy menor. Hoy está seca, se secó, no tiene nada.
En aguas corrientes, donde OCE tiene la toma principal para potabilizar y también una pequeña represa, se pueden almacenar 1.8 millones de metros cúbicos, aunque el caudal está muy reducido. En entrevista con Sobre Ciencia, que se podrá ver esta noche a las 22 horas, la directora de Servicios Meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología, Natalie Bentancor, afirmó que para el próximo trimestre se va a mantener el déficit de precipitaciones. Que se revierta este déficit hídrico, tenemos que tener precipitaciones que sean constantes y homogéneas. O sea, no sirven eventos puntuales de lluvia en una zona y en un lugar determinado. Tiene que ser algo homogéneo y parejo durante todo el mes. Y por lo menos 3 meses consecutivos. Al corto plazo no estamos viendo eventos de precipitaciones importantes, por lo menos hasta lo que es el día 18 de mayo, en donde, bueno, estamos esperando el pasaje de un frente frío que posiblemente pueda traer precipitaciones, pero luego más hacia adelante no estamos viendo otro evento de lluvia que sea significativo y que pueda colaborar o contribuir para minimizar el impacto que estamos teniendo. Nosotros lo que estamos evaluando del instituto con nuestros técnicos y nuestros meteorólogos es que hasta el mes de julio vamos a estar con esta situación. Los comercios asociados a Cambadu entregarán el agua embotellada que sea recetada en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo. Sí, y desde la gremial en principio se espera que a partir del comienzo de la puesta en funcionamiento de esta iniciativa se entreguen entre 400.000 y 500.000 litros de agua embotellada. En la tarde de ayer, sobre las 7 de la tarde, el director de la Intendencia, el señor Varela, llamó a nuestro gerente para plantearle el deseo de la Intendencia de entregar entre 400 y 500.000 litros en zonas carenciadas el agua. Gente que realmente a veces no puede comprar un botellón de agua. Muy complejo, ¿no? O sea que tenemos que buscar primero los comercios que estén dispuestos y adherirse a esta medida, porque van a recibir un producto que lo van a entregar a través de un voucher que va a venir el ciudadano. No sabemos extensión del tiempo, todos los detalles no los tenemos todavía. O sea que la buena voluntad, sí, dijimos que sí, Cambadu siempre está dispuesto a colaborar. Fernández dijo que en los comercios de cercanía se duplicó la venta de agua embotellada en los últimos días, que es posible que varios comercios se hayan quedado sin botellas ante el aumento de la demanda, pero que hay stock disponible. Además negó que hayan aumentado los precios del agua embotellada. Puede haber algún picarón que suba los precios no han subido del agua, más allá que hoy una primerísima marca tuvo un aumento del 6% que estaba anunciado hace más de un mes. Hace un mes habían subido las aguas, como viene subiendo casi todo, acompasando la inflación. Bueno, y nuestro compañero Martín Duarte justamente está recorriendo los comercios para constatar o no lo que acaba de decir el dirigente de Cambadu en relación a el aumento posible de los precios del agua y también el tema del stock. Martín, te escuchamos. Así es, Mariana, muchas gracias. Sí, estamos con Gino Gagliano, más específicamente en la zona del Palacio Salvo, donde está este mini market, justamente para, recién escuchábamos a las autoridades de Cambadu haciendo referencia, bueno, que algún picarón puede subir los precios en estos días. ¿Cómo has notado, bueno, el aumento de consumo en torno al agua embotellada? Y si tiene algún lineamiento en este caso, trabajadores y dueños de los comercios a la hora de pautar un precio, entendiendo que hay una demanda más importante, ¿no? Claro. Sí, ha aumentado la demanda, lo que los precios lo pone el comercio. Yo generalmente trabajo con el sugerido. No, si bien ha habido una demanda importante, los precios se han mantenido. No he tenido novedades y tampoco que hayan subido de las empresas hacia nosotros, ¿no? Y que nosotros lo tengamos que trasladar al consumidor final. ¿Pensás que por ahí esta situación de alta demanda puede llevar a que ante la escasez se pueda generar un pico de crecimiento de precios, por ejemplo? Y bueno, todo es posible. Yo que sé, a veces cuando hay mucha demanda de algún producto, puede haber una tendencia a subir, pero en este momento no hay ninguna novedad al respecto. O sea, no me han comunicado nada, ni que iba a subir, ni que iba a faltar. O sea, yo me quedé sin por el tema de que hubo más demanda, entonces me quedé sin bidones. ¿Bidones fue lo primero que escaseó? Vos trabajás con varias marcas, con 5 marcas. ¿Desde cuándo empezaste a ver que empezaba a escasear? Si bien tenés algunas botellas, pero bidones ya no tenés. Bidones ya no tengo. Desde ayer en la mañana entré a notar que la gente venía a buscar
más bidones, o sea, el que venía a buscar uno se llevaba 2 o 3, y bueno, y ahí noté que inmediatamente se me iba a terminar lo poco que tenía, lo que tenía. ¿Qué respuesta tuviste de las empresas en torno a la distribución? Bueno, las empresas se ve que a la alta demanda también a ellos le ha complicado el tema de la distribución. Seguramente tienen que ir a cargar más de una vez a la planta, entonces el tema es ese, ¿no? Yo hoy esperaba que me trajeran, pero hoy no tuve suerte por ninguna de las empresas que me trajera. Sí, hay gente que ha hecho recorrida por otros comercios, preocupado. Incluso hoy hacíamos referencia a lo que está pasando también en redes sociales. Hay lugares que empezaron de alguna forma a restringir la cantidad de bidones que se venden. Bueno, eso lo escuché. Sí, llega gente de todos lados que ha recorrido por varios comercios y preguntando a ver si yo tengo. Y bueno, es la misma respuesta, no tengo. Hasta mañana posiblemente, mañana capaz que tengo. Depende. Estoy esperando con mucha ansiedad, ¿no? También. Se pierden ventas. Hoy por hoy no se puede perder una venta, entonces, en ese caso, bueno, esperamos que mañana se pueda regularizar el tema, ¿no? ¿Cuánto es un pedido normal a propósito de cantidad de litros o de bidones que haces para el comercio? Y teniendo en cuenta esta situación, bueno, ¿vas a incrementar el pedido? Sí, yo generalmente, entre todas, alrededor de 60, 70 bidones por semana. Ahora lo voy a tener que incrementar, porque al haber más demanda, lo voy a tener que incrementar. No sé la posibilidad de que me traigan más tampoco, ¿no? Porque también tienen que distribuir para todos. Entonces ese es un tema. Yo pedí, ahora que me los traigan, la cantidad que pedí, no sé. Supongo que sí. ¿Y el promedio de precios de los bidones, sobre todo de 6 litros y algo, cuánto está aproximadamente hoy en día? Bueno, uno de los más baratos sale 114 y el más caro 135. Esos son los precios que tenemos hoy, en la variedad que hay de aguas, ¿no? Te hago una cortita de cambio de rubro porque a propósito de la leche también se ha informado en torno a algunas movilizaciones que podría empezar a escasear. ¿Cómo está el producto acá en el comercio? ¿Cómo has visualizado eso también? Bueno, con respecto a la leche hay productos que están escaseando, ¿no? ¿Derivados? Derivados de la leche más que nada. Los derivados de la leche algunos están escaseando. ¿Por ejemplo? Yogures, por ejemplo. Algún yogur puede estar escaseando, no sé, en este momento no me doy cuenta, pero hoy justamente me trajeron y no recuerdo cuál fue el que no me trajeron, que es muy pedido y no tengo. Supuestamente, de acuerdo al conflicto, va a escasear. Ya ha pasado anteriormente, no hace mucho tiempo, otro conflicto hubo con Aprole y también escasearon algunos productos. No la totalidad, porque leche generalmente hay, si no tenés otras opciones, si no es con Aprole es otra empresa. Pero esperemos que no falte, por el bien de todos, de la población y de nosotros mismos los comerciantes, ¿no? Que como te digo, dependemos de todas las ventas, de que no nos falte nada. Chino, te agradezco muchos estos minutos, gracias por la información. Voy a ver si puedo agarrar a alguien que está saliendo en este momento. Buenas noches, ¿hablan español? No. No ligué. ¿Han comprado agua, por ejemplo? ¿Agua? Agua, sí. ¿Sí? ¿Se han informado de lo que está pasando con el agua? Salinity. ¿Salinidad? ¿Cómo han notado eso? ¿Lo han percibido, la salinidad del agua? Sí. Eso. Poco sal. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Qué puntería, muchachos. Compañeros, vamos por allí. Le hicimos un panorama justamente de lo que está ocurriendo en algunos comercios en torno a la escasez del agua. Gracias, Martín, te hiciste entender de todas maneras. Y bueno, vamos al contacto de otras de nuestras compañeras, Macarena Vico, porque a estas horas en las inmediaciones del Palacio Legislativo se está desarrollando justamente una nueva marcha por el agua. Maca, ¿cómo es el clima que se vive por allí? Hola Mari, un gusto saludarte. Bueno, un clima de viento y frío, pero mucha gente se acercó acá al Palacio Legislativo. Es la tercera marcha, como vos decías, autoconvocada. No es saqueo, no es sequía, es saqueo, es la consigna que están manejando. Y mucha gente autoconvocada, como decía, y algunas organizaciones ambientalistas también. Estamos junto a dos jóvenes, Jorge, uno de ellos, que se arrimó hoy, pero que también participó de la movilización de ayer. ¿Qué te motivó justamente a participar de estas movilizaciones? Hola, buenas noches. Mirá, yo me acerqué ayer porque me parecía como muy indignante esta cuestión de que algo tan esencial como el agua y que aparte ya deberíamos tener garantizado con OCE, ahora se esté poniendo en duda, que se esté retirando ese derecho y bueno, que se nos esté echando la culpa a nosotros, ¿no? Que tenemos que hacernos responsables de algo que supuestamente el Estado ya debería estar garantizando y que no se está haciendo cargo en cierta medida.
Y eso me movilizó a venir para acá, también entendiendo de que los costos de esta situación medioambiental, también es culpa de capital eso, ¿no? De las grandes inversiones y demás, que tienen una consecuencia y no se están haciendo responsabilizar, no se responsabilizan al final. Es un poco de vuelta a lo mismo, ¿no? Es esto de socializar las dificultades, socializar las crisis y privatizar las ganancias, ¿no? En última instancia, me parece que hay gente que se tiene que hacer cargo y no es la que se está haciendo cargo. Y por eso vine acá me encontré con este movimiento que cada vez se suma más y más gente que están como en esa línea, ¿no? Como tratando de defender el agua, lo ven como algo muy importante, algo muy vital, algo fundamental, ¿no? Que cualquier sociedad, en cualquier momento, fue lo primero que garantizó el acceso al agua. Y hoy lo tenemos como en duda, ¿no? Está como solo para aquellos que puedan pagarla. Eso es lo que me llevó a venir acá. Gracias, Jorge. Santiago, vos hoy viniste por primera vez, también convocado por tu amigo, pero también motivado por la situación. Sí, exacto. Vamos viendo cómo van pasando cosas que parecían que no eran aceptadas. Por ejemplo, trabajar hasta más de los 65 años. Por ejemplo, la ley que quieren aprobar para beneficiar a personas que violaron los derechos humanos. Y esto es una más de eso. Es increíble que tengamos que salir a las calles en defensa del agua. Y esto no es casualidad. Es un gobierno que defiende un modelo donde unos pocos pueden disfrutar de la vida y las mayorías tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes, para pagar nuestro alquiler, para pagar una entrada al cine o una entrada al estadio. Y entonces hay un montón de gente que estamos un poco cansados de eso y bueno, ante la desesperanza que genera el gobierno y este modelo para pocos, lo que queremos transmitir es una esperanza de que se puede, que ya lo hemos hecho antes, que juntamos firma contra la LUC y lo logramos, que también en su momento logramos vencer cuando querían vender las empresas públicas. Y bueno, y este pueblo lo va a hacer una vez más, seguramente, porque este pueblo tiene memoria y también tiene rebeldía. Y eso es lo que esperamos, esperanza. Y por eso vine hoy acá y estaré cuando pasen este tipo de cosas y atropellos para proponer un modelo distinto, un modelo de vida contra el modelo que es para unos pocos. Para MB Noticias. Bueno, compañeros, seguimos con ustedes. Esto es algo de lo que ha sido esta movilización y que aún continúa. En este momento está cortando la calle que une el Palacio Legislativo con el anexo. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Maca. Cambiamos de tema, aunque esto tiene que ver con el Palacio Legislativo, porque la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, asumió hoy su banca en el Senado en representación de Cabildo Abierto. Pero en su primera sesión pidió licencia por 2 días por motivos personales. A través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la ley número 7.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivos personales desde el día 10 de mayo al 11 de mayo del corriente año inclusive. Si otro particular se lo testimonio atentamente, senadora Irene Moreira. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 15 en 16 afirmativos. Y seguimos en tema porque integrantes de la bancada del Frente Amplio presentaron un pedido de informes y otro de acceso a la información pública por la adjudicación directa de 5 viviendas hechas por la ex ministra Irene Moreira. Y según el senador frente amplista Charles Carrera, se recurrió a esta estrategia porque 60% de los pedidos de informes no son respondidos por el Poder Ejecutivo. Todo indica que el accionar de la ministra fue ilegal, porque si hubiera sido de otra manera, el presidente no la hubiera destituido, porque fue una renuncia, pero una renuncia provocada a partir de la solicitud del presidente de la República. Entonces lo que queremos hacer es acceder a la información, porque a partir de allí el Frente Amplio lo quiere analizar para ver cuáles son los pasos ulteriores, cuáles son las acciones. De las 5 adjudicaciones directas que realizó la exministra Irene Moreira entre el 2021 y el 2023, y luego que el presidente Lacalle Pou solicitara su renuncia tras el caso de una vivienda otorgada a una militante de Cabildo Abierto, trascendió hoy que una de las 5 beneficiarias con los planes habitacionales fue una ex empleada doméstica de la familia Manini Moreira, que trabajó para ellos durante los años 2013 y 2014, y que militó entre los años 2010 y 2013 para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional. Se ve que existía un accionar en el cual la ministra
en lo que hacía era adjudicar en forma directa, violentando la normativa. En estos casos también hay que decirlo a la ciudadanía que las personas que se inscribieron para esos sorteos tienen todo el derecho de promover recursos administrativos a los efectos de solicitar la nulidad. Lo que le corresponde al ministro es hacer una auditoría, analizar la situación y a partir de allí tomar las decisiones acorde a derecho. Y en principio las decisiones acorde a derecho son aquellas viviendas que no fueron adjudicadas, lo que debe hacer es revocarse ese acto administrativo por ilegítimo y lo que debe hacer es, y esa vivienda tiene que ir al sorteo. Y les contamos que madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos planteó en el Parlamento que el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores de edad, por decirlo de alguna manera, de más de 70 años, excluya a represores vinculados al tiempo del terrorismo de Estado. Esta iniciativa, Martín, se está tratando en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Integrantes de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos asistieron al Parlamento para dar su visión sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria presentado por el Partido Nacional. La organización aclaró que no se opone a las medidas alternativas a la privación de libertad y considera que este proyecto es mejor al planteado por Cabildo Abierto. Sin embargo, continúa manteniendo algunos reparos. Ahora, estos señores que están presos dominaban el Estado. Eran las Fuerzas Armadas y policía del Estado y incurrieron en los delitos más aberrantes, como es violación, como es tortura, como es asesinato, como es prisión arbitraria y la desaparición forzada. Nos dicen estos pobres viejitos, pero estos señores saben dónde están nuestros familiares y no se arrepienten. ¿Por qué? Digo esto porque no dicen dónde están nuestros familiares. Ellos saben perfectamente. O sea, siguen manteniendo secuestrados a nuestros familiares. Estos criminales que están por estos delitos, nosotros decimos, está bien, así como se excluye determinado tipo de delito, que se excluya los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Bueno, y como adelantamos, la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, rechazó esta propuesta de madres y familiares. Aciaín, además, fue quien redactó este proyecto de ley de prisión domiciliaria. Claro, dijo que sería discriminatorio excluir con nombre y apellido y que el acceso al beneficio que su proyecto plantea va a depender de la tipificación que se haga en la justicia. El proyecto de ley de prisión domiciliaria exceptúa a los condenados por delitos de lesa humanidad, pero hay presos en la cárcel de Domingo Arena que cometieron delitos en el marco del terrorismo de Estado y no están condenados con esa tipificación. Algunos no están tipificados como delitos de lesa humanidad. Por otro lado tenemos la ley, el derecho internacional que está suscripto por el Uruguay que dice no pueden quedar con el beneficio de prisión domiciliaria los delitos de lesa humanidad, entre otros. Bueno, nosotros no le vamos a enmendar la plana al juez, que ya dispuso esto. Porque de lo contrario, si nosotros dijéramos, a pesar de que el juez no tipificó, le vamos a negar un beneficio que le correspondería por derecho, sería tan discriminatorio decir, vamos a darle beneficio a fulano, mengano y tal, de prisión domiciliaria, señalando con nombre y apellido, como negárselos porque son fulano, mengano y sultano. La ley tiene que ser general y abstracta y sobre todo fundarse en lo que la justicia en nuestro país, y yo confío en ella, ha dispuesto. Ahora cambiamos de tema, porque el intendente de Canelones, el frente amplista Yamandú Orsi, es el precandidato presidencial con mayor nivel de apoyo de todos los partidos, según una reciente encuesta de la empresa Cifra. En el segundo y tercer lugar aparecen el secretario de la presidencia, el nacionalista Álvaro Delgado, y la intendenta de Montevideo, la frente amplista Carolina Cose.
Cifra le preguntó a las personas encuestadas a quién preferirían en la presidencia entre las y los políticos que podrían llegar a presentar su candidatura. Orsi sumó 22%, Delgado 13% y Cose 10%. Más atrás, la nacionalista Laura Raffo y el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos alcanzaron 4%. Además, el ex senador colorado Pedro Bordaberry sumó 2% y por último, la vicepresidenta Beatriz Argimón del Partido Nacional y el senador frente amplista Mario Vergara obtuvieron 1%. Si se analizan las internas por partido, tomando a quienes se identifican con cada colectividad política como un 100%, en el Frente Amplio Orsi tuvo 44%, Cose 22% y Vergara 3%. En el Partido Nacional, mientras tanto, Delgado sumó 37%, Raffo 11% y Argimón 4%. El viernes pasado, Irene Moreira, más o menos a esta hora, estaba asumiendo que se iba del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y convocamos excepcionalmente a Eduardo Botinelli para que hiciera una primerísima lectura. El lunes, 72 horas después, Guido Manini Ríos volvió a hacer una declaración pública en la que se supo que Cabildo Abierto permanecía en la coalición. Y lo llamamos otra vez a Eduardo Botinelli para hablar del panorama que dejó todo eso que pasó en tan pocas horas. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Los momentos, los hitos son esos. Pero bueno, ahora hay que agregarle a esto lectura política. ¿Qué deja todo esto que tuvo como última aparición desde Cabildo Abierto esa conferencia del lunes de Manini? Bueno, a ver, ha sido muy vertiginoso una semana donde pasaron muchísimas cosas, eventos, decisiones, donde, digamos, de alguna forma la declaración de Cabildo Abierto termina sorprendiendo a una parte importante de, digamos, de gobierno, de la coalición, pero también de la oposición, por las formas, por lo dicho. Pero creo que en los contenidos hay muchas cosas que no deberían sorprender. O sea, hubo algunos señalamientos importantes que hizo de desacuerdo con lo que ha actuado el gobierno hasta ahora o no haber encontrado las soluciones que en la declaración de Manini dice, bueno, esto termina siendo por la gente, por los votantes, por el compromiso para el país, y hay 3, 4 cosas, digamos, de las más relevantes, nombra alguna más, pero es claro que hay de la política económica, hay cosas que está cuestionando. De hecho, ahora, post esto, aparece un pedido de informes al Banco Central, ¿no? Que ha sido una de las cuestionamientos que ha hecho Cabildo Abierto. Aparecen temas vinculados al empleo, aparece el tema del agua potable y aparece seguridad pública. Y digo, no debería sorprender porque si uno analiza lo que ha venido planteando Cabildo Abierto a lo largo de estos 3 años de gobierno, han ido un poco en esta línea. Ha cuestionado la política económica. Manini habló que había que dejar de lado la ortodoxia que tienen algunos. Sí, es cierto. En el caso de la seguridad pública, se remitió a decir que le había entregado un documento a Larrañaga, que le había entregado un documento a Heber, y en la mesa interpartidaria que se está llevando adelante, presentaron un documento durísimo contra lo que se estaba proponiendo. Es decir, no debería sorprender los contenidos. Quizás lo que no termina de cerrar es en ese cuestionamiento la permanencia en la coalición. En todo caso, lo que están argumentando es que la permanencia en la coalición tiene que ver con cumplir con el compromiso para el país y realizar los cambios que quieren realizar, ¿no? Además, Eduardo, también hubo señalamientos con respecto a un tema que vos has mencionado mucho en estas columnas y es el funcionamiento de la coalición de gobierno. Manini Ríos fue muy duro, muy crítico con respecto a cómo funciona. Bueno, sí, sin dudas. Incluso con la reforma de la seguridad social hablamos de que la forma en que estaba funcionando la coalición había mostrado una de sus debilidades más importantes, que era lograr el acuerdo entre todos. Bueno, claramente Cabildo, y acá hay una novedad, sí, quizás más importante en cuanto a el tono con el cual cuestiona el presidente, la crítica dura que le hace a la forma de funcionamiento, pero también de alguna forma aparece que la decisión del presidente es un ataque a Cabildo, sí, una especie de declaración de guerra, ¿no? Y creo que el presidente tiene que haber tenido eso en cuenta también, porque de quién se trataba, eso lo hablamos el viernes pasado. Además lo compara con la forma en que se ha comportado el presidente en otros casos de otros partidos, ¿no? De alguna forma plantea que hay un trato diferencial. También, ¿no?, lo compara con presidentes anteriores vinculados a partidos que están en la coalición, con su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera,
con Julio María Sanguinetti y con Jorge Valle, de alguna forma marcando diferencias que dejarían mal al gobierno actual o al presidente actual. Bueno, a ver, lo que hemos hablado varias veces es que la forma que eligió el presidente es esta, que es distinta a las otras. Hay dos matices importantes para poner arriba de la mesa en cómo comparamos las coaliciones. Las de Sanguinetti en su segunda presidencia, la de Lacalle Herrera y la de Valle, eran de dos partidos. Y dos partidos que no tenían una diferencia sustancial en términos de pesos políticos. Estamos hablando de diferencias, bueno, ni que hablar la segunda presidencia de Sanguinetti, donde había un punto de diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. 6, 7 puntos en la que gana Lacalle Herrera, y un poco más amplia en el caso de Valle, porque vino un deterioro importante del Partido Nacional. 30-22. Bueno, cerca de 10, 32-22. Sí, 32-22. Entonces, ahí ya había una distancia un poco mayor que con las otras anteriores. Esta es una coalición de 5 partidos, 3 partidos decisivos, pero que podemos agruparlo en 3, digamos. El Partido Nacional como mayoritario, 2 intermedios, que son muy parejos entre sí, y 2 minoritarios, que son el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Entonces, la forma hace también, o la decisión que toma, a cómo está compuesto esa coalición, ¿no? Pero entonces, en esto, lo que estamos viendo también es que mientras el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, también el Partido de la Gente, en distintos momentos han señalado, transmitido que Cabildo Abierto era el socio incómodo, el que era la piedra en el zapato, el que era el díscolo, sí, ¿no? El que no cumplía la palabra. El que se porta mal, digamos. ¿No? Bueno, de alguna forma, en la conferencia de Cabildo Abierto, lo que Cabildo presenta es, bueno, nosotros vemos la cosa totalmente al revés. Somos los que venimos proponiendo, hacemos mejoras y no nos escuchan y somos maltratados al tomar esta decisión, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo además es que está viendo hasta visiones distintas de lo que está sucediendo permanentemente en la coalición. Y de alguna forma esto ya había sido dicho antes de todo este episodio, cuando Domenech hace casi un mes dijo que la coalición se había tragado, que el Cabildo Abierto se había tragado varios sapos, sí, ¿no? Del gobierno por mantener y por ser fieles a la coalición. Domenech, que es uno de los integrantes de Cabildo Abierto, que estaba en el bando de quienes decían que Cabildo Abierto debía irse de la coalición. Ya iré al final a hablar contigo brevemente de eso que puede verse como también la interna del propio Cabildo Abierto, pero sin distraernos, ¿cómo sigue la coalición hacia adelante? Pongo un dato que ya mencionamos el viernes pasado. Hay que discutir una nueva rendición de cuentas, la última de este periodo de gobierno, en un contexto ya preelectoral, pero ¿qué se puede decir mirando al futuro? Bueno, a ver, Cabildo Abierto puso arriba de la mesa por lo menos 2 temas. La mirada sobre la seguridad social, sobre la seguridad pública, sí, ¿no? De estar mirando lo que sucede, y eso puede derivar en algún tipo de acción, de pedido de informes o de llamado a sala. Por otro lado, su planteo de los deudores, ¿no? Donde ya hay algunos señalamientos desde el propio oficialismo de no acompañarlo. Esto además tiene un plazo. El plazo tiene que ver con que Manini anunció, y Cabildo Abierto anunció, que van a salir a recolectar firmas para un plebiscito constitucional. Y de alguna forma el plazo tiene que ver con eso, claro, ¿no? Es decir, hay un plazo por el cual tienen que presentarse las firmas. Pero viene la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es solamente pensar en cómo se distribuye el gasto, sino también todas las rendiciones de cuentas tienen artículos que se pueden incluir por propuesta, por ejemplo, de Cabildo Abierto, o que se pueden trancar en la negociación. Entonces, eso es algo que de alguna forma hay que ir esperando. ¿Cuáles son las primeras señales? Las primeras señales que estamos viendo es que desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, un poco menos, pero también del Partido Independiente, lo que se está buscando es apaciguar aguas, buscar tender puentes, pensar también en que, o sea, con algunas frases que son muy ilustrativas de esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, tenemos que entender al otro, tenemos que entender por qué Cabildo está planteándolo de esta manera, es decir, no en un ahí sí, hay otras visiones muy cuestionadoras de las formas o de las cosas que se dijeron, pero hay otras que están como más en un vínculo conciliador, pensando un poco también en cómo, claro, sostenerlo ante esta declaración de Cabildo Abierto. El viernes pasado, cuando recién había hablado en aquel momento Irene Moreira, en la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, yo te pregunté por cómo quedaba la imagen presidencial. Todavía no había ocurrido
lo que pasó 3 días después. Las palabras de Manini, la confirmación de la permanencia en la coalición, pero con todos estos matices, críticas, condiciones. Entonces, me parece que es una pregunta que hay que replantear después de lo del lunes. Y también preguntar cómo queda Cabildo Abierto en función de algo que mencionaste hoy al comienzo, y es esto de critico mucho, pero por ahora sigo. Y sigo ocupando cargos, algo que mucha gente ha apuntado. Bueno, a ver, acá claramente el presidente había salido debilitado de la reforma de la seguridad social, es decir, de alguna forma en esta pulseada que parece que se está dando, Manini le había torcido el brazo y ahora el presidente responde fuerte, muy fuerte, y de alguna forma se vuelve a fortalecer y también el que se mantenga en la coalición Cabildo, a la calle el presidente lo reafirma, digamos, en su posición de ser el que manda, de alguna forma que su decisión terminó siendo amparada. Ahora, Cabildo Abierto, sin duda, el haberse ido le significaba desafíos importantes desde el punto de vista de posicionamiento y también de proyectos que quiere impulsar, ¿no? Quedando solo y difícil en los acuerdos con el Frente Amplio, hay algunas cosas que pueden acordar, pero la mayoría no, quedaba en una situación muy difícil, ¿no? También está, sí, los compromisos asumidos en términos de militancias, en términos del compromiso por el país. Había también internamente una división importante sobre qué hacer. Creo que es claro que de alguna forma Cabildo sale afectado. El tema es de lo que queda en adelante y de alguna forma lo que plantea ahora, cuánto es que puede impulsar y cuánto puede ser un socio, como venía haciendo, que planteaba todas las diferencias, pero ahora subido el tono, subido el nivel, digamos, y cuánto consigue a partir de ahora, ¿no? Y eso es clave para lo que pueda venir hacia adelante. Lo último, para reflexión breve, Cabildo Abierto es un partido muy particular en el sentido de que tiene un fuertísimo liderazgo personal. En la última elección, la primera de su historia, en la que todo pasó muy rápido y le fue muy bien, tuvo una única lista al Senado. Cada agrupación departamental que abrió listas debió ser autorizada especialmente por Manini y Ríos. Y ahora vinimos a saber que había, por lo menos con respecto a esta importantísima discusión, distintas posturas. Es decir, alguien ha dicho, Cabildo también tiene su interna. ¿Este es un hallazgo a partir de este episodio o no da para decir tanto? No, yo no creo que sea, digamos, una interna fuerte, pero sí que hay visiones distintas que se están expresando, que creo que a Cabildo le hace bien, en todo caso, que haya expresiones distintas, ¿no? Y salir un poco de alguna, digamos, de la caricatura general como si fuera absolutamente vertical. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo Manini al arranque, sobre todo, fue justamente poder alinear a su propia bancada, ¿no? Después con el tiempo se fue dando. Pero sí se está, de alguna forma, visibilizando la existencia de diferencias internas y bueno, quiero marcar, no es casualidad que el punto 7, el famoso punto 7 de la declaración de Cabildo Abierto haya puesto que fue por mayoría. Es decir, eso también se quiso dejar ver. Por un lado, para mostrar que había diferencias, pero también para saber que no había unanimidad en quedarse, ¿no? Es decir, hay un doble mensaje, es decir, hay diferencias internas, las explicita, pero también marcando hacia el presidente, hacia el resto de la coalición, que no fue una decisión unánime y que no hay un verticalazo, digamos, en la decisión. En todo caso, una suerte de apoyo crítico con permanencia, por lo menos de momento. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Martín. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Mariana. Seguimos con la política partidaria porque el senador nacionalista Jorge Gandini afirmó que la decisión de Laura Raffo de no competir en las próximas elecciones departamentales de Montevideo deja un vacío que debe llenarse rápidamente. Sostuvo que no le consta que se manejen nombres de otras personas del Partido Nacional para la postulación a la intendencia en 2025. Días atrás, Laura Raffo renunció a la presidencia de la departamental del Partido Nacional y anunció que no competirá en las próximas elecciones departamentales, ya que se espera sea candidata a la presidencia. Antes de concretarse, la posibilidad había sido cuestionada por otros dirigentes del Partido Nacional, que entienden que repercute negativamente en la competencia por la intendencia de Montevideo. Finalmente, ahora volvemos al reloj a cero y nos vamos a poner a trabajar, deberíamos, en mirar un poco hacia las elecciones departamentales. Laura Raffo había logrado el acuerdo, el consenso y el respaldo de todos, eligió
el camino de la candidatura nacional, lo cual es absolutamente legítimo. Queda vacío ese lugar y espero que podamos encontrar algún nombre, que todavía yo no conozco ninguno que se esté manejando, rápidamente, porque después vamos a quedar atrapados en la lógica de las elecciones internas y nacionales y generalmente ahí hay poco espacio para dedicarse a pensar en el departamento. Yo no conozco ningún nombre, no tengo ninguno para proponer, pero la noticia de que renunció deja un espacio vacío que nos obliga a llenarlo, así que nos pondremos a trabajar en eso. Ahora asuntos internos del Partido Colorado, porque ese partido político va a denunciar al ex tesorero partidario del departamento de Maldonado, José Pereira, ante la justicia, debido al faltante de una cifra de cerca de $11.000 de una cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Departamental de Maldonado del Partido Colorado. Esta situación fue detectada a comienzos de este año cuando Carlos Flores, del sector Ciudadanos, asumió como secretario general departamental. Bueno, a principios de año, cuando asumimos la Secretaría General del Partido Colorado en el departamento de Maldonado, una de las primeras medidas que adoptamos fue pedir un estado de cuenta acerca de las cuentas del Partido Colorado a nivel departamental, de los fondos. Y fue llamado en reiteradas oportunidades el tesorero actuante hasta ese momento, solicitándole un informe detallado acerca del estado de situación de las cuentas y de los movimientos que se habían realizado en las mismas. Y bueno, ante la falta de respuesta y su no comparecencia en el Comité Ejecutivo Departamental, realizamos de manera directa la consulta en su domicilio. Se nos dieron explicaciones no del todo satisfactorias, naturalmente, en el sentido de que esos dineros habían sido sustraídos de las cuentas del Partido Colorado a nivel departamental y estaban en cuentas particulares a nombre suyo, y habiéndole dado un plazo para el reintegro de los mismos sin que ello sucediera, bueno, desarrollamos todas las acciones que están a nuestro alcance a los efectos de, en primer lugar, denunciar la situación a todas vistas irregular. Con votos del oficialismo, el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la ley de negociación colectiva del año 2009. Habló de esto el senador frente amplista Óscar Andrade y dijo que el cambio deja en una situación de mayor vulnerabilidad a las y los trabajadores. Se cambia un criterio que ha sido aceptado pacíficamente en Uruguay siempre que estuvieron vigentes los consejos de salario, que es que una vez que se llega a un acuerdo en el consejo de salario, por una categoría, por una guardería, por una cláusula de protección de género, por un beneficio, por una prima por antigüedad, ese beneficio no se evapora cuando termina el convenio colectivo, sino que se sostiene en el tiempo, salvo que las partes hayan acordado que es un beneficio por única vez. Básicamente lo que se vota hoy es se deroga la parte del articulado de la ley de negociación colectiva que le daba la garantía al trabajador que si una vez había alcanzado un acuerdo para compensar el trabajo nocturno, este acuerdo no moría el día que moría la negociación colectiva. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Es que, bueno, que los trabajadores ahora inician una ronda de negociación colectiva teniendo que volver a que se les reconozca lo que alguna vez hayan conquistado. Esto nadie duda que te coloca en una condición de mucha vulnerabilidad. Acá estamos votando un cambio que es el que pide la patronal, por lo menos dos de las patronales más importantes del país, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, y sin el acuerdo del PIT-CNT. O sea, el argumento, el pretexto por el cual se vota esta ley en el Parlamento hoy es un reclamo de la OIT y lo hacemos por fuera de lo que la OIT reclama. Otro asunto, el fiscal Diego Pérez presentó su acusación contra Nicolás Sendoya, ex director frente amplista en la URSEC. El juez Fernando Islas deberá expedirse sobre los 3 delitos de abuso de funciones por los que está imputado. Según informó El País y confirmó MBD Noticias con el propio fiscal Pérez, se presentó el pasado viernes la acusación ante el juez Fernando Islas contra el exdirector del Frente Amplio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, Nicolás Sendoya, por 3 delitos de abuso de funciones. En marzo del año pasado, el fiscal logró la formalización de la investigación contra Sendoya por la destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él
por la filtración de una denuncia penal elaborada por el penalista Jorge Barrera y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano y Bemba FM de Salto. Junto a Sendoya fueron imputados el expresidente de la ORSEC, Gabriel Lombide, el exsecretario del organismo, Oscar Mecol, y la secretaria de Sendoya, a los que también se presentó la acusación ante el juez Islas. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal Pérez presentó un documento de 32 páginas donde señalaba que Sendoya había incurrido en 3 delitos de abuso de funciones durante su gestión en la ORSEC. El abogado de Sendoya, Diego Camaño, dijo ayer al País que antes de analizar la acusación presentada por la Fiscalía, el juez Islas debería citar a una audiencia para analizar el pedido de sobreseimiento de Sendoya. En su escrito, Camaño sostuvo que el ex jerarca de la URSEC es inocente de todos los cargos. Continúa la etapa de control de acusación en la causa conocida como Operación Océano. Claro, y la defensa de los imputados presentó, o mejor dicho, solicitó 7 sobreseimientos con respecto a 3 personas. La jueza María Noel Tonarelli hizo lugar a uno de ellos, pero la persona continúa en proceso por estar indagada debido a una denuncia hecha por una víctima. La Fiscalía apeló este fallo y a su vez la defensa de las víctimas apeló la decisión de la jueza con respecto a los otros 6 casos. Y cambiamos de tema porque con votos de la coalición de gobierno, el Senado aprobó el proyecto de ley de internación compulsiva para personas adictas que previamente manifestaran su consentimiento. Habló de este tema la diputada colorada Nidia Reich, que defiende este proyecto, que lo acompañó y que dijo que surgió de reclamos de familias y también de organizaciones, entre las que mencionó a Madres del Cerro. Esta ley lo que establece que toda persona mayor de edad que esté bajo un consumo de drogas, un consumo problemático de drogas, pueda manifestar su voluntad anticipada de en un momento poder ser desintoxicado, porque digo, esto es a raíz de que la familia lo que nos manifiestan es que hay un familiar que está sufriendo las adicciones y que les pide por favor ayuda para poder salir de esta situación, pero cuando lo quieren ayudar porque está bajo los efectos de la droga se niega. El Frente Amplio, en tanto, votó en contra del proyecto con el argumento de que este tipo de políticas no han dado resultados en otras partes del mundo. Sin embargo, Reich destacó que este proyecto aporta una herramienta a las familias para atender estas situaciones. Hoy por hoy lo que quedó vigente es esto, que toda persona mayor de edad que tiene un problema, las adicciones, puede manifestar su voluntad anticipada de poder ser desintoxicado en un momento que el psiquiatra y la familia lo determine. Para ello puede presentar un escrito con 2 testigos en el cual manifieste esta voluntad, o puede también presentar un acta notarial donde el escribano que determine esta voluntad. Esto se anexa a la historia clínica del paciente y a su vez también puede ser homologada en la justicia. Por tanto, digo, ya queda concreta una herramienta para que las familias, cuando el paciente o cuando el adicto está bajo los efectos de la droga y realmente hay que hacer un abordaje para poder sacarlo de esa situación, ahora tienen la herramienta para poder hacerlo. El proyecto volverá ahora a estudio de la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva. Les contamos que la Intendencia de Montevideo organiza jornadas de debate sobre la normativa de contabilidad pública actual en los gobiernos departamentales. En esta actividad participaron representantes de las Intendencias de Maldonado y Canelones, de la Academia y también del Tribunal de Cuentas. Lo que nos planteamos como gobierno departamental y como Dirección de Recursos Financieros fue poner en discusión los criterios actuales de la contabilidad pública, de forma tal de que los mecanismos de contabilidad nos permitan reflejar las verdaderas realidades de las situaciones económicas de los gobiernos departamentales y a su vez que la contabilidad no termine siendo determinados frenos en la gestión de los departamentos. Así es que nosotros entendemos de que hay cuestiones para poder pensar y mejorar, y como esto tiene que ser por parte de una normativa nacional, es que queremos poner en discusión junto con otras intendencias, con la Academia, con el Tribunal de Cuentas, la posibilidad de actualizar esta normativa que nos permita brindar mejores criterios de transparencia y de realidad en el reflejo de lo que presentamos cada vez que hacemos nuestros números, nuestros balances y demás. Y lo otro tiene que ver con las posibilidades de que no termine siendo un freno, sobre todo en los procesos de inversión del sector público, este tipo de normativas que se aplican. Hoy, cuando nosotros presentamos un balance,
que es la diferencia de ingresos y egresos de una intendencia. El criterio para registrar ingresos y el criterio para registrar egresos son distintos, explicitados por la propia normativa. Entonces, vos utilizás un criterio para ingresos y un criterio para egresos. Cuando pones el resultado, en definitiva es la diferencia de dos cosas distintas que no son del todo compatibles. Entonces, ese resultado que vos terminás reflejando como superávit, déficit o lo que sea, no surge estrictamente de la diferencia de dos cosas comparables. Por lo tanto, ese resultado no es del todo real con lo que ocurre con la situación financiera. Y salimos de estudios para ir al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que se encuentra en la Intendencia de Montevideo para presentar algunos datos relacionados al agua. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás? Martín, Mariana, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Así es, la Intendencia de Montevideo ayer, a través de la Intendenta Carolina Cose, presentaba los datos de información a partir del relevamiento que se hizo de agua en todas las policlínicas de Montevideo y se daba cuenta de los datos de sodio puntualmente. Ahora la Intendencia hace un rato divulgó los datos de cloruro que hay en el agua y vamos a actualizar esa información que refiere primero que nada a los valores, ¿no? Que tiene que ver con que 250 miligramos por litro es el valor permitido de cloruro para el agua por norma UNIT. Sin embargo, con el nuevo valor aprobado del MSP pasó a 720 miligramos por litro. En ese análisis y viendo obviamente lo permitido, los nuevos valores por el MSP, nuevamente las dos mismas policlínicas que ayer mencionábamos, la Zuli Sánchez, aparece muy por encima de ese nivel de 720, aparece con 883 miligramos por litro, la policlínica del barrio Peñarol, y la policlínica Irma Gentile aparece con 870, también muy por encima del límite, está ubicada en el barrio La Rañaga. Bueno, después una de Barrio Sur aparece en 731, también superando levemente este límite, entonces permitido por el MSP a partir de este nuevo criterio, pero todas las policlínicas, salvo una que queda en el barrio Los Ángeles, están por debajo de este límite permitido que estaba anteriormente, ¿no? O sea, todas superan ese límite y algunas todavía les da para superar, como estas tres que mencionábamos, el límite permitido con los nuevos valores del MSP. Cabe consignar que todas están muy por encima de los valores históricos de Montevideo, que también la Intendencia de Montevideo los termina aportando y son bastante menores a estos 250 miligramos por litro, recordemos los permitidos por norma, y los 720 que están permitidos ahora por el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias, Diego y equipo. Y ahora vamos a otros asuntos, porque docentes del Liceo número 41 ocuparon esta mañana este centro de estudios bajo la consigna por la seguridad y la vida debido a hechos de violencia ocurridos el pasado jueves. Durante la ocupación afirmaron que no se trató de un hecho aislado y recibieron el apoyo de unas 30 personas entre padres, madres, familiares de estudiantes del liceo y también integrantes de la Comisión de Fomento. Nosotros tenemos miedo y estamos apoyando en este momento a los profesores porque necesitamos que venga alguien de las autoridades, inspectora, alguien de las autoridades, porque tenemos miedo por nuestros hijos. Ayer se suspendió la reunión, se suspendió la clase de educación física en la Plaza 4, o sea, eso se trasladó a la plaza ahora, la situación de violencia, entonces nosotros no sabemos qué hacer. Por eso mismo estamos apoyando y queremos ver soluciones. La ocupación comenzó a las 7:15 y terminó sobre las 14 horas tras la llegada de efectivos policiales que procedieron a desocupar. Las familias afirman que los hechos de violencia en el entorno del liceo afectan la dinámica de los adolescentes para concurrir a clases, que tienen miedo y no quieren ir. Entre ellos hablan y dicen, ¿cómo hacemos para ir al liceo? Nos juntamos entre 4 o 5 para no andar solos. Tenemos que acompañarlos, muchos de nuestros padres trabajan, no pueden venir con sus hijos. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Si llamamos a la policía nos dicen que tenemos que hacer preventivamente una llamada, ir y decir allá para que después puedan patrullar. Entonces no sé, la solución está en que vengan ellos con nosotros, padres, docentes y las autoridades principalmente.
Ahora cambiamos de tema, porque la empresa envasadora de Supergas, Acodique, y también distribuidora, rechazó una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que intentaba destrabar el conflicto con su sindicato, que se disparó tras una serie de despidos concretados a fines de marzo. Y por este asunto, el sindicato va a iniciar contactos con Presidencia, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y también ANCAP. No con sorpresa, pero la verdad que lamentamos mucho la posición de la empresa de rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo. Nosotros la habíamos aceptado, esa propuesta, si bien no recogía todo lo que nosotros estábamos planteando, entendíamos de que por lo menos podíamos encontrar una posible salida a este conflicto. Bueno, lamentablemente la negociación fracasó por el rechazo de la empresa. Entonces ahora lo que nos queda a nosotros es evaluar cuáles son las medidas que vamos a tomar acá a futuro, porque obviamente que nosotros seguimos reivindicando el reintegro de los trabajadores. Esto puede pasar, por ejemplo, por planteos a otro nivel de gobierno, ministerios, ANCAP, la propia Presidencia de la República. Y bueno, sí, nosotros apostamos a eso porque creemos de que la posibilidad de salir de esto es con negociación y no creemos que sea con medidas intensas porque se termina perjudicando no solo a la empresa y a los trabajadores, sino de que a la población, y creo que ya es una situación un poco desgastante con todos los conflictos que hay a nivel laboral en el momento, a día de hoy, ¿no? Guichón agregó que ven grave que tras los despidos está ingresando nuevo personal a Acodique y consideró que es con el objetivo de precarizar el trabajo y destruir el sindicato. El sindicato de Antel expresó preocupación tras la subasta en la que Movistar y Claro accedieron cada una a un bloque del espectro de la tecnología 5G. Sutel también manifestó que hay incertidumbre debido a los recursos presentados acerca de este asunto en forma de reclamo por diversas empresas, entre ellas las dos ganadoras de la subasta. Termina siendo un simulacro de subasta, como plantean algunos, y nosotros en definitiva coincidimos, en tanto las bases económicas o que los montos por el que se partía fueron ya disparatados desde el punto de vista de lo que es el análisis internacional, de lo que es la... Para tener contexto, Florencia, estamos hablando de unos 28 millones de dólares por cada empresa. Exacto, que obviamente por la misma dinámica de la subasta, esos 28 millones apenas ascendieron nada. O sea, que en definitiva se fijó un precio, no fue una subasta, o sea, porque se fijó un precio y ese es el precio prácticamente que salió. Y después que en realidad la incertidumbre con respecto a, bueno, las frecuencias se asignan, cuáles son los compromisos que asumen los operadores que incorporan esa frecuencia para el despliegue de la infraestructura. Antel, la empresa líder de todos los uruguayos y uruguayas, es quien desarrolla la parte más costosa del negocio, que es la inversión, y después terminan arreglando los privados para montarse. Bueno, pasó con la telefonía celular, el desarrollo más grande lo tiene Antel, y en definitiva las multinacionales que compiten con Antel terminan arriendando la infraestructura de Antel. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en la República Argentina porque hoy el presidente de ese país, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa a propósito de una situación que se plantea nuevamente con la Suprema Corte de Justicia de ese país, que falló a favor de una medida cautelar planteada por la oposición en las provincias de Tucumán y San Juan, donde se iban a llevar elecciones para gobernador el próximo fin de semana y han quedado suspendidas. El argumento es que había allí personas o candidatos que estaban, incurriendo en una especie de abuso de poder, o mejor dicho, de quedarse en el poder porque evidentemente iban a ganar. Esto ameritó la respuesta del presidente argentino, que dijo que la Suprema Corte se ha transformado en un brazo político de la oposición. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia
de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. El presidente argentino señaló en un mensaje televisado que la democracia ha quedado rehén de un grupo de jueces y anunció que enviará los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causas de juicio político que el Ejecutivo impulsa en la Cámara de Diputados. El Supremo suspendió este martes las elecciones en Tucumán y San Juan tras aceptar recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra las candidaturas de los actuales gobernadores por presuntamente no respetar la alternancia en el poder. El mandatario volvió a vincular al expresidente Mauricio Macri a la decisión del Supremo, afirmando que los jueces designados por decreto por Macri siguen respondiendo a sus órdenes e indicó que no pueden manipular los tiempos electorales y avasallar a las provincias, preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios, y advirtió que acompañará las decisiones que tomen los gobiernos provinciales. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso deberá enfrentar el segundo juicio político que se llevará a cabo durante su mandato a raíz de una decisión del Parlamento cuya mayoría la tiene la oposición. Está vinculado a lo que entienden es una política que ha aplicado de peculado o malversación, vinculada con un contrato que firmó la empresa estatal petrolera de Ecuador y una empresa privada que le habría hecho perder mucho dinero al Estado ecuatoriano. El presidente Lasso dijo que se va a presentar una vez más, pero hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir a través de la crisis que enfrenta precisamente el mandatario ecuatoriano. Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el legislativo ecuatoriano aprobó entrar en la última fase del proceso, donde habrá una interpelación al presidente que será convocado para defenderse ante la Cámara por una acusación de presunto peculado o malversación y posteriormente se votará su permanencia en el cargo. Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador, Flopec, y la firma privada Amazon Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. Entre los partidarios de enjuiciar a Lasso están varios grupos parlamentarios como Unión por la Enseñanza, afín al presidente Rafael Correa, el conservador Partido Social Cristiano, antiguo socio electoral de Lasso, el movimiento indígena Pachacutic y algunos independientes. Desde el Ejecutivo, la única reacción llegó de parte del ministro de Gobierno Henry Cucalón, quien catalogó el proceso de ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales, escribió Cucalón en redes sociales. En caso de que la oposición lograra los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la presidencia el actual vicepresidente Alfredo Borrero. La escalada entre palestinos e israelíes parece estar en su peor momento. La escalada de violencia, naturalmente, que se generó a partir de la muerte de 3 líderes de la yihad islámica a manos del ejército israelí, lo que motivó un ataque con cohetes desde la franja de Gaza, lo que fue respondido con ataques aéreos y otros bombardeos por parte de Israel. Son 22 los muertos por el momento, todos palestinos, varios niños y civiles también entre las personas que han perdido la vida, decenas de heridos por otra parte. El intercambio de fuego entre Israel y las milicias de Gaza continúa hoy en paralelo con las negociaciones para una tregua, tras más de 36 horas de hostilidades que comenzaron ayer con el asesinato de 3 líderes de la yihad islámica y que han dejado hasta el momento 22 palestinos muertos. Las milicias, por su parte, lanzaron una nueva ronda de cohetes hacia Israel, que activaron las alarmas antiaéreas no solo en las comunidades cercanas a la franja, sino también en grandes ciudades como Beersheba y Tel Aviv, mientras que el ejército israelí continuó bombardeando objetivos de la yihad en la franja, donde la muerte hoy de 7 personas elevó a 22 la cifra de víctimas mortales, incluyendo 9 milicianos y 13 civiles, entre ellos 6 niños. Las últimas cifras difundidas por el ejército israelí indican que más de 289 proyectiles fueron lanzados desde Gaza, de los cuales tan solo 3 impactaron en áreas urbanas sin causar heridos. Si bien el ejército israelí ha responsabilizado a la yihad islámica por los cohetes lanzados, un portavoz del movimiento Hamas que gobierna en Gaza y cuenta con un arsenal mucho mayor, afirmó que el grupo participa en la respuesta armada a la muerte de los miembros de la yihad y al traicionero bombardeo israelí de viviendas civiles, según afirmaron.
Y antes de la despedida, un poquito de deporte, porque se confirmó que hubo acuerdo económico entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y Marcelo Bielsa, que por ende va a ser el técnico de la selección uruguaya mayor y va a debutar en junio en amistosos contra Cuba y Nicaragua. Bien, vamos a compartir un repaso de MBD Noticias por algunas de sus frases, su filosofía y también su postura ante el periodismo. ¿Por qué loco? Por exageraciones de mi comportamiento. El diccionario dice más o menos eso. Yo de las acepciones del diccionario elegí la más suave. Usted daba 13 pasos dentro del área técnica. Pregunto, ¿es casualidad? No, lo que es casualidad que alguien, teniendo un partido tan agradable por ver, dedicara su tiempo a verificar la cantidad de pasos. El paso 12 lo hago más corto y el 13 más extenso normalmente. Prefiero que nos ataquen, correr el riesgo de que sea sometido a prueba nuestro esquema defensivo, pero con la fantasía de que por atacarnos vamos a encontrar un equipo menos rígido y menos estructurado y con más espacio para que nos resulte más fácil atacar. Traducido, porque me doy cuenta que ni yo lo entiendo. We're thinking of this game. Of course, there's a series of games that come after that are very difficult, but we're fundamentally focusing on this game. No dije dificultad, dije una secuencia que tiene su dificultad. Oh, it's a sequence. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. El oficio de ustedes es ese, cuando hay riesgo, digamos, convertirlo en catástrofe, y cuando hay prosperidad, acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable. Antes de partir al Mundial, usted dijo que si Argentina no era campeón del mundo significaba un fracaso. Sí, por supuesto, y lo vuelvo a decir. O sea, que usted jugaba con las reglas de la sociedad. Sí, pero ahora lo noto como que se revela y me parece bien. Si quiere, hasta algún modo lo celebro. Nada noble celebro. Yo creo que usted está entrando en la delgada frontera de faltar el respeto, cosa que yo no he hecho con usted. No, primero, ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Entonces, cada vez que usted dice algo que nos encuentra, yo me distancio. Para mí usted es un enemigo que me enaltece. ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Ahí quedó casi que la tarjeta de presentación, gran trabajo de nuestro compañero Juan Aldecoa. Y estamos llegando al final, nos queda pendiente el repaso del pronóstico del tiempo. Sí, como habíamos anunciado, no se esperan lluvias, ¿no? Y esto, bueno, lo vamos a constatar con los pronósticos de estos próximos días. El jueves, mañana, 11 de mayo, nuboso, 7 grados la mínima y 19 la máxima. Disminuye la nubosidad rumbo al viernes, aunque estará algo nuboso como siempre en Montevideo y área metropolitana. Mínima bien baja, la más baja en mucho tiempo, 5 grados. Máxima bastante más alta, 20. Bueno, el sábado también va a estar nuboso, la temperatura sube un poquito afortunadamente, pero solo hasta los 7 grados la mínima y vamos a tener 22 grados de máxima. Efectivamente, y estamos, Mariana, llegando al final de nuestra edición de hoy, está por comenzar Lado B. Quédense en TV Ciudad y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.